ocasión voy a hablar sobre la recta numérica y los intervalos. Bien, recuerden que todos los números que existen, que sirven para representar cantidades reales, se les llama números reales. Bueno, y recuerden además que los números reales se denotan por la letra R a este gran conjunto y los podemos clasificar en naturales, en enteros, en racionales e irracionales. Bueno, esto ya lo expliqué en exposiciones anteriores. ¿A qué se refiere con la recta numérica? Recuerden que en una recta, ¿verdad? Vamos a decir una recta horizontal, nosotros podemos encontrar una infinidad de puntos. Si nosotros la prolongamos en este sentido y en este, y como tiene una infinidad de puntos, vamos a suponer que en el punto O le vamos a asignar el número 0. Como en esta recta vamos a tener una infinidad de puntos, entonces, y tenemos una infinidad de números reales, para cada punto en la recta, en este caso en la recta horizontal, se le asigna un número real. Bueno, ¿dónde están primero los naturales? Recuerden que los naturales empiezan con el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta infinito. Bueno, después vienen los números enteros. Recuerden que los números enteros son los números naturales, pero también los números naturales con signo negativo. Entonces aquí está el menos 1, el menos 2, el menos 3, y así sucesivamente voy a continuar hasta menos infinito. Bueno, recuerden además que existen otro tipo de números, son los números racionales. Los números racionales, como sabemos, son aquellos que se pueden expresar como un cociente de dos enteros. Y tenemos positivos, por ejemplo, un medio, tenemos un cuarto, y así sucesivamente 3/4, etcétera, etcétera. También tenemos racionales negativos. Aquí tenemos menos un medio, menos un cuarto, menos 3/4, etcétera, etcétera. Y bueno, para cada punto en la recta numérica le vamos a asignar un número real. Es por eso que a esta recta se le conoce como recta de los números reales o recta numérica. Muy bien, entonces aquí también podemos encontrar a los números irracionales. Acuérdense que un número es irracional si no es racional, o se puede decir que un número es irracional si no se puede expresar como un cociente de dos números enteros. En términos generales, ustedes van a poder graficar a los números racionales y se dice que entre dos números racionales hay un número irracional, que es aquel que llena el huequito de la recta. Y es así como nosotros vamos a generar a toda la recta numérica que nos sirve para representar a los números reales. Bien, bueno, esta es la recta numérica. Si nosotros trazamos otra recta numérica, digamos ahora una recta vertical sobre esta misma, ¿verdad? Es como podemos formar ahora el R2, es el R por R. Tenemos una recta y estamos generando otro espacio que sería R por R, que es R cuadrado. Entonces también en esta parte le llamamos el eje X, el eje Y, y aquí lo mismo, ahí tenemos reales positivos, reales negativos, etcétera, etcétera. Podemos formar R2, R3 y así sucesivamente. Bien, entonces regresamos a nuestro tema que se llama la recta numérica. Bueno, en la recta numérica podemos tener tres tipos de relaciones entre números reales. Uno es que dos números sean iguales. ¿Cuándo se dice que son iguales dos números? Cuando representan la misma cantidad, pero también les corresponde el mismo punto en la recta numérica. Por ejemplo, si ustedes tienen 4 medios, ¿están de acuerdo que esto es lo mismo que 2? Bueno, vamos a ver, ¿están de acuerdo que 4 entre 2 pues es 2? Pero ¿dónde está 4 medios? Significa que al entero lo voy a dividir en medios. Entonces tomo, aquí está el entero, de aquí es 1, de aquí es otro. Entonces voy a tomar 4 medios. Un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios. Aquí está el punto que le corresponde a 4 medios. ¿Y dónde está la posición que le corresponde a 2? Ah, pues también está aquí. Entonces vemos que les corresponde el mismo punto. Entonces es otra forma de entender cuando dos números son iguales. Cuando les corresponde el mismo punto en la recta numérica o representan la misma cantidad. También se puede decir que otra relación que puede existir entre dos números reales es que un número cualquiera, digamos A, va a ser menor que el número B si y solo si A está a la izquierda de B.
es decir, del número b. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es menor entre a igual a 1 y b igual a 3, entonces veo su posición, ¿verdad? Hago referencia al número a que está en esta posición y el número b que está en esta posición. ¿Están de acuerdo que en este caso a está a la izquierda de b? Entonces puedo decir que a es menor que b, ¿ok? La otra relación que podemos ver en una recta numérica con números reales es que a sea mayor que b. ¿Cuándo ocurre eso en la recta numérica? Bueno, se dice que a es mayor que b si y solo si b está a la izquierda de a. Bueno, entonces aquí vamos a ver la relación de mayor. Por ejemplo, si aquí tengo este número, vamos a suponer que este sea el b, que sea igual a menos 3, número real menos 3, y aquí que sea el a igual a menos 1. ¿Están de acuerdo que si observamos la posición, aquí podemos decir que b es menor que a, ¿verdad? Porque b está a la izquierda de a. Entonces aquí se cumple esta relación. Pues bien, ahí podemos nosotros distinguir una infinidad de relaciones entre los números reales. Cuando dos números reales son iguales, cuando uno es menor que el otro y cuando el otro es mayor que el uno. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿a qué se refiere ahora? Una vez que entendimos la recta numérica, hay intervalos. Si nosotros trazamos, digamos, una cierta región de la recta numérica, se forma un intervalo. Es decir, un intervalo, vamos a entenderlo como una parte o una porción de la recta numérica. Es un intervalo. Bueno, ¿de qué está compuesto un intervalo? De dos extremos que van a limitar a la región que va a conformar el intervalo. En este caso, por lo general, decimos que es un número a y un número b, con la condición de que a sea menor que b. Es decir, que el número a sea menor que el valor de b. Entonces se va a generar lo que es un intervalo. Bien, ¿qué pasa si a es igual a b? Entonces, si a es igual a b, estamos hablando de correspondencia en la recta numérica. Estoy diciendo, imagínense, aquí está a y ahí mismo está b, ¿están de acuerdo que no va a haber intervalo? Entonces, para que exista un intervalo, se va a pedir que el extremo inferior del intervalo a sea menor que el extremo superior del intervalo. Bien, vamos a ver, una vez que definimos qué es intervalo, vamos a clasificar los intervalos. Se clasifican en abiertos, en intervalo cerrado y en intervalo semiabierto o semicerrado, como quieran verlo, ¿ok? Vamos a ver cuál es el intervalo abierto. Para denotar un intervalo abierto, si a y b son los extremos, se utilizan los paréntesis. Vamos a decir que a y b son los extremos de un intervalo abierto y se va a denotar por paréntesis. ¿Cómo se define en forma matemática? Pues en forma matemática, un intervalo a, b va a estar compuesto por todos los números reales x, tales que esos x sean mayores que a, pero menores que b. ¿Qué quiere decir? Para que entendamos esto voy a explicarlo gráficamente. Imagínense que aquí tenemos la recta numérica y vamos a trazar una porción de esa recta. Entonces, imagínense que aquí está el valor de a y aquí está el valor de b. Entonces dice que el intervalo abierto a, b está formado por todos los x, tales que esos x son mayores que a, mayores hacia la derecha. Entonces, como son mayores, aquí no puede contener al extremo, ¿verdad? Y después dice x menores que b, entonces quiere decir que tampoco puede contener este extremo. Entonces los componentes del intervalo abierto van a ser todos estos están aquí, pero menos los extremos. Por eso inclusive se le deja un huequito. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que estoy hablando de un intervalo que va de 1 a 2, digamos, y que sea un intervalo abierto. Entonces lo voy a anotar de 1 a 2 y lo voy a anotar por paréntesis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que los valores que puede tomar la variable o los que forman ese intervalo van a ir todos estos valores que están entre 1 y 2 van a pertenecer al intervalo abierto, pero nunca van a tomar ni el 1 ni nunca van a tomar al 2. A eso se refiere con intervalo abierto. Bueno, ahora vamos a ver a los intervalos cerrados. ¿A qué se refiere con los intervalos cerrados? Bueno, una vez que ya definimos lo que es intervalo, nuevamente vamos a formar un intervalo, pero ahora cerrado. Para denotar un intervalo cerrado se utiliza ahora los corchetes. ¿Qué quiere decir? Bueno, en forma matemática, este intervalo nuevo
va a estar formado por todos los valores x, tales que esos x sean mayores o iguales que el extremo a, pero menores o iguales que el extremo b. Si se dan cuenta, la diferencia del otro intervalo aquí no tenían igual. Esto significa que ahora este intervalo sí puede contener a los extremos, en el otro no lo podía contener. Para que entendamos esto, vamos a expresarlo gráficamente. Imagínense que tenemos la recta numérica, nuevamente, trazamos un intervalo de A a B, entonces ahora el intervalo es cerrado. Va a contener todos estos valores que están en el intervalo, pero ahora sí incluyendo los extremos. ¿Ok? Ahora sí, los componentes del intervalo van a ser todos estos, pero también incluye los extremos. Imagínense que ahora tengo el intervalo cerrado, digamos, de menos 2 a 3. Entonces lo voy a denotar aquí, y para entenderlo, ¿verdad? Voy a poner una partecita de la recta numérica. Aquí va a estar el 0, dice que va de menos 2, menos 1, menos 2, va desde aquí hasta 3. 1, 2, 3. Entonces el intervalo va a ir de menos 2 a 3. Entonces va a estar compuesto por todos esos valores numéricos que están en esta partecita, ¿ok? Pero sí incluye a los extremos del intervalo. Entonces esa es la diferencia entre un intervalo abierto, que fue el anterior, y un intervalo cerrado. Bueno, entonces ¿a qué se refiere ahora con intervalo semiabierto o semicerrado? Pues la idea va a ser la misma, solamente que ahora va a ser abierto por un extremo y cerrado por el otro, o viceversa. Entonces, si yo coloco ahora un paréntesis y el extremo A y el extremo B y ahora un corchete, significa que estoy hablando de un intervalo abierto por la izquierda pero cerrado por la derecha. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ahora este nuevo intervalo va a estar formado por todos los números o valores que se encuentran, ¿verdad? Mayores, nada más, mayores que A, pero menores o iguales que B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este nuevo intervalo no va a contener al valor extremo A, pero sí va a contener al valor extremo B. Gráficamente, ¿cómo sería esto? Significa que aquí tengo mi extremo A, aquí tengo mi extremo B. Entonces, los valores del intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha van a estar compuestos por todos estos, incluyendo al extremo B. Pero de este lado no van a incluir al extremo A. Entonces, va a ser abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, imagínense que quiero hablar del intervalo abierto por la izquierda, que sea 0, y cerrado por la derecha, 3. Entonces significa que aquí voy 0, entonces sería 1, 2 y 3. Entonces los valores o los números reales que conforman ese intervalo van a ser todos estos valores que están aquí, todos estos, incluyendo números enteros, naturales, racionales, etcétera, irracionales, pero solamente aquellos que van desde aquí hasta aquí. El 3 sí lo puede contener, pero el 0 no lo puede contener. Puede estar muy pegado al 0, por ejemplo, el punto 0,00001. ¿Están de acuerdo que este es muy cercano a 0, pero no es 0? Bueno, entonces más o menos con esa idea, es el intervalo abierto y cerrado. De igual forma vamos a encontrar otro tipo de intervalos, que sería, ahora vamos a ver, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces su notación sería así. Y va a estar compuesto por todos los números reales, tales que esos números reales ahora sí pueden ser el extremo A, pero no son el extremo B. ¿Ok? Y bueno, pues gráficamente va a estar así. Entonces aquí está el valor de A, aquí está el valor de B. Otra vez, todos los componentes van a pertenecer al intervalo, pero justo precisamente en B no lo puede contener, porque solamente va a ser menores que B, menores que A, pero el valor de A sí lo pueden contener. ¿Ok? Entonces sería un intervalo cerrado de este lado, por la izquierda, y abierto por la derecha. Un ejemplo podría ser que ustedes delimitan al intervalo semicerrado desde menos 1 a 4, por ejemplo. Aquí sería abierto. Entonces gráficamente lo voy a entender así. Tengo aquí el 0, ¿verdad? Tengo aquí el 0 y dice que es menos 1. Entonces aquí está menos 1. Si lo puede contener, entonces lo llenamos hasta 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí no lo puede contener. Entonces lo dejamos abierto así. Entonces los componentes de ese intervalo van a ser todos estos números reales que están aquí. ¿Cuántos son? Una infinidad. Pues bien, resumiendo, tenemos a los números reales, los representamos en una recta numérica, ¿verdad? Sabiendo que imparte a la recta numérica es el 0, a la derecha los positivos,
positivos, a la izquierda los negativos, más infinito, menos infinito. Y bueno, a partir de ahí podemos tomar solo una región o una parte de esa recta formando intervalos. Ya vimos cuántos tipos de intervalos y cuáles son los que existen para posteriormente aplicarlos. ¿Ok? Bueno, gracias.